Bienvenidos a Diálogos con Causa, este espacio de reflexión que el Partido Revolucionario Institucional abre para abordar las causas ciudadanas. Soy Nayeli Gutiérrez, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI, y te invito a que nos sigas en nuestro canal sociedadcivilcenpri.tv. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tenemos como invitados al doctor Rafael Schussler, presidente de la Fundación Interamericana del Corazón México. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy amable, buenas tardes. Gracias. Tenemos también, nos acompaña Christopher Córdoba, director ejecutivo de la Fundación Interamericana del Corazón. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias. Gracias. Quiero abordar el tema que abordaremos el día de hoy son las enfermedades del corazón. Antes de iniciar, quisiera contextualizar un poco temas que nos dan para la reflexión. La enfermedad cardiovascular, comúnmente conocida como enfermedad del corazón o derrame cerebral, es la causa número 1 de muerte en el mundo. De estos, 1 de cada 3 decesos son resultados de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades del corazón o derrame cerebral son previsibles. En 2010, las enfermedades cardiovasculares costaron 863,000 millones de dólares. Esto se estima que aumentará en un 22% para pasar a 1,044 millones de dólares en el 2030. El 80% de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares se produce en países de bajos ingresos. En México, las enfermedades no transmisibles, incluyendo enfermedades cardiovasculares, se estiman representan el 77% de la muerte en adultos. Las muertes por enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares en México representan el 24.4% del total de los decesos. Algunos de los factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares en adultos en México se describen a continuación. 17% de la población es fumadora. 7.2 litros por alcohol consume cada persona, 22.8 tienen hipertensión y se puede aumentar el riesgo de ataques o insuficiencia cardíaca, enfermedades renales o derrames cerebrales. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y está entre los 5 primeros lugares de obesidad en el mundo. Ocupamos los primeros lugares en consumo de bebidas azucaradas y junto con la comida con alto contenido de azúcares, grasas y sal. De cada 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso u obesidad. La Organización Mundial de la Salud señala que el 44% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al peso o a la obesidad. 14% de los mexicanos son diabéticos y la obesidad es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente entre las mujeres. Ahora que ya les di estas cifras, entendemos la relevancia que tiene esta enfermedad. Por ello le vamos a pedir a nuestros expertos que nos expliquen un poco más. Yo le pediría, doctor, si nos puede contextualizar cuáles son estas enfermedades cardiovasculares o enfermedades cerebrovasculares en México. No, básicamente, como lo mencionó al inicio de esta plática, las enfermedades cardiovasculares en general son múltiples y son muy amplias, pero cuando hablamos en general de enfermedades cardiovasculares ligadas a la mortalidad, la inmensa mayoría recaen en la aterosclerosis, que no es otra cosa más que la inflamación de las arterias con acúmulo de colesterol que a través de las décadas, manifestadas por el sobrepeso, la diabetes, la presión arterial elevada, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, favorecen enormemente la posibilidad de que esto acontezca. Entonces, para fines de esta plática, estamos hablando de lo que nos lleva a la cardiopatía isquémica, que se manifiesta de 3 maneras. Muerte súbita, que desafortunadamente el primer evento en los pacientes con infarto en miocardio, la muerte súbita ocurre en el 50%, de tal suerte que el primer aviso es la muerte en el 50% de los pacientes. Después, otros recaen en el infarto, que llegan a los hospitales, y todavía otro 10% de fallecen, de tal suerte que en el primer evento se muere el 60% de la gente. Entonces, esto es un nivel altísimo. Y algunos quedan con la llamada angina de pecho y los que tienen infartos muy extensos quedan con insuficiencia cardíaca. De tal suerte que estas enfermedades son realmente gigantescamente negativas para la población en general. Las otras que son comúnmente asociadas al mismo problema ligado a la hipertensión arterial y el tabaco son las enfermedades cerebrovasculares. De estos se conocen como el EVC, que es evento vascular cerebral, que básicamente podemos decir que viene de 2 temas, o por coágulos, que es embolia por coágulos que se originan en la inmensa mayoría de las veces en el corazón,
pero pueden desprenderse de las arterias carótidas en el cuello o de las mismas arterias cerebrales. Y el otro es el evento trombótico, es en el sitio donde la arteria sufre una obstrucción o fractura en el sitio donde se produce el evento vascular cerebral. Puede producir la muerte o puede producir lo que vemos nosotros en las calles, gentes con la mitad del cuerpo paralizado. Y muchos de estos temas es que quedan con lesiones permanentes de por vida y que son gente que ya no va a poder desarrollar el trabajo que venían realizando. Y su calidad de vida obviamente se rezaga. Yo creo que con esto podríamos tener una imagen general de lo que nos estamos refiriendo. Claro, doctor. En su experiencia como cardiólogo, ¿cuál es la prevalencia que tiene la morbilidad y la discapacidad y la mortalidad esta enfermedad? Bueno, la primera, la mortalidad, la comentamos, es altísima. Segundo, la morbilidad, es decir, qué cosas mórbidas le pueden pasar al paciente. Pues puede tener insuficiencia cardíaca, que puede ser de varios niveles, desde tener dificultad para caminar una calle hasta no poder subir las escaleras, o bien depender de oxígeno y estar ligado a la cama porque no tiene la capacidad para mejorar. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares producen este tipo de cuestiones y además a veces la recurrencia del dolor. Algo que es muy importante es que hoy en día los que llegan a beneficiarse del tratamiento, los tratamientos son carísimos, inciden gigantescamente en el erario público. Claro. Y las instituciones de salud tienen una demanda gigantesca de estos problemas. Son muy caros y son difíciles de manejar. Y por último, a nivel de los cerebrovasculares, pues quedan con diferentes problemas, desde no mover una mano hasta no poder comunicarse o quedar completamente en estado de coma y ser de una vida vegetativa. O sea, el espectro de estas lesiones en los organismos produce muchísimas cuestiones de tipo negativo que intervienen en forma muy desfavorable en la salud y en la vida de estos individuos. Claro. Doctor, pues volvemos a lo mismo que hemos comentado en algunos programas anteriores, de que es importante la prevención y esto radica mucho en una buena alimentación, en realizar activación física, porque como bien lo menciona, pues son tratamientos muy caros que ningún sistema de salud puede seguir soportando, ¿no? Por la dimensión que se da, pero sí tenemos más que apostarle a la prevención. Doctor, ¿está incluido dentro del Seguro Popular la atención a Sí, yo creo que las instituciones gubernamentales, básicamente en la sombrilla que quedan del Seguro Social, que un buen porcentaje de gente son afiliados al Seguro Social, como 40 millones. El Seguro Popular ha incidido muy favorablemente y cada vez tiene mayor cobertura para este tipo de eventos. Entonces sí, y otras instituciones como la burocracia a través del ISSSTE, que tiene muy buenos centros hospitalarios y que resuelve en forma importante muchas de estas acciones, pero la parte central, medular y más importante para toda su audiencia es la mala noticia es que estas enfermedades llegaron para instalarse en los últimos 20 años en nuestro país en forma definitiva y creciendo a pesar de todo el conocimiento que se tiene sobre ellas. La buena que tenemos es que mucho de esto es controlable a través de los factores de riesgo que seguramente mi compañero Christopher Córdoba le hará de su conocimiento. Muy bien. Christopher, ¿cuáles son los problemas cardiovasculares más frecuentes y cuáles son los problemas cerebrovasculares que se presentan en las estadísticas? Justamente estos que está comentando el doctor y están muy relacionados con distintas condiciones como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, y luego se relacionan con estos otros factores como la diabetes, la obesidad. Todas estas condiciones, digamos, que están generando una bomba de tiempo de salud pública por completo para el país. Y en cuanto a esto, hay ciertas cosas que es muy importante notar. Realmente hay cosas que suceden, pero se vienen desarrollando desde hace mucho de manera silenciosa. Muchos de los factores de riesgo, al final de cuentas, se están incubando durante muchos años y, como dice el doctor Schussleib, en algún momento el primer evento llega a ser fatal. Esta combinación
lo que implica es que tenemos que tener mucha mayor atención en términos de nuestros estilos de vida, y aquí es donde se relaciona también esto con los factores de riesgo, justamente porque México tiene una obesidad enorme. 7 de cada 10 personas, este 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Este es un factor de riesgo mayúsculo para todas estas condiciones, tanto para la diabetes como para la hipertensión, por ejemplo, también dislipidemias, problemas relacionados con los lípidos como el colesterol. Y esto se puede resolver también con cuestiones individuales. Se puede resolver con actividad física, siendo el sedentarismo otro de los grandes retos de salud pública del país, porque impacta en todas estas enfermedades que son tan comunes. El sedentarismo, hay que activarnos, hay que estar haciendo ejercicio 3, 4, si es posible 5 veces a la semana. Esta cuestión, la alimentación, demasiadas grasas, demasiadas sales, demasiadas azúcares. Esto es una bomba también y necesitamos tener un balance mucho mayor en cuanto a esto. El tabaquismo, por ejemplo, que seguramente platicaremos más adelante, es un factor de riesgo enorme y que es responsable de decenas de miles de muertes en el país, también, que tiene una relación directa por completo con algunas de las condiciones más comunes cardiovasculares. Entonces, todos estos factores realmente tenemos que atacarlos, y tenemos que atacarlos desde nosotros mismos, desde el individuo, personal, desde cómo vamos a enfrentarlo en nuestro día a día. Así nos hacemos un favor a nosotros, le hacemos un favor a nuestras familias y le hacemos un favor al Estado, definitivamente. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. La verdad es que esto empieza por la persona, el tomar esa conciencia de cambiar hábitos, que es tan difícil y que efectivamente ahora con toda esta dinámica que tenemos de comida rápida y todo, pues nos ha llevado a alejarnos de una alimentación básica, ¿no? Antes la mayoría comía en casa, ahora la mayoría comemos fuera y comemos lo que se puede. Entonces sí hay que cambiar hábitos en lo personal para lograr trascender. Como decía Gandhi, si quieres que el mundo cambie, hay que cambiar por uno mismo. Y yo creo que se aplica perfectamente en esta situación de las enfermedades. ¿Nos puedes platicar, en México hay mayor prevalencia o es una tendencia mundial? ¿Cómo verías la enfermedad? Bueno, a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y en México no es la excepción. No obstante, estamos teniendo una combinación particularmente peligrosa. México es el país con mayor obesidad infantil y de mujeres. Llegamos al 73% en el caso de mujeres, es altísimo, 69.4% en el caso de hombres, bueno, digamos que 70% y es entre todos y es una locura. Y esta cuestión de la obesidad realmente nos pone en una posición de particular vulnerabilidad, porque ya tenemos niños que están desarrollando diabetes tipo 2, que normalmente es algo que se vería en etapas más avanzadas. Tenemos niños con condiciones de obesidad que no solamente son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares, sino que también llegan a ser más vulnerables a otras enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, por ejemplo. Una persona con obesidad llega a tener 20 veces más posibilidades de tener algún tipo de cáncer, y definitivamente su desarrollo, el desarrollo de la enfermedad y su capacidad de curarse va a ser mucho menor. Y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, la verdad es que detona a veces más de una al mismo tiempo. Y se hacen estas combinaciones de que sumas un factor de riesgo con otro y al final en realidad se multiplica el riesgo, porque entre ellas comienzan a generar estas interacciones cada vez más peligrosas. Hay personas que no están diagnosticadas y que tienen al mismo tiempo 3 de estas condiciones o más, y esto es algo gravísimo. Y nuestro país tiene esta particular vulnerabilidad desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad. Eso sería uno de los factores de más énfasis. Y a ver, tenemos 17 millones de fumadores. Sí, también es altísimo. ¿Qué está pasando con esto? Definitivamente. Sí, porque son los que fuman y lo que trasciende de lo que fuman, ¿no? O sea, todos los que están a su alrededor que también se perjudican por esto. Exactamente. Esta combinación la tenemos que comenzar a, digamos, romper la ecuación. Tenemos que comenzar a hacer conciencia en cuanto a esto, y que como país no nos va a llevar a nada bueno el seguir por este camino. Claro, muchas gracias, Cris. Doctor, ¿cuáles son las políticas y los programas que están haciendo el gobierno para este padecimiento?
Bueno, el gobierno ha trabajado de la mano con las sociedades médicas y las organizaciones no gubernamentales desde hace ya 2 o 3 lustros, y la mejor forma es primero haber detectado a través de las diferentes encuestas, tanto la encuesta nacional de salud y nutrición como las encuestas sobre adicciones, que son hechas realmente por el gobierno. Es un gasto importante de parte del gobierno, generalmente guiadas por la Secretaría de Salud, donde las sociedades afines médicas han trabajado de la mano. Esto viene haciéndose ya sistemáticamente desde hace alrededor de 20 años. El famosos NOMS de dislipidemia, hipertensión, diabetes, que está al alcance de cualquiera que desee en internet buscando el NOM, dislipidemia, hipertensión, son las formas como el gobierno sugiere que se hagan de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de manejo de estas enfermedades. El gobierno está haciendo las cosas. Lo que no ha llegado es que haya permeado a la sociedad, porque cada vez tenemos más diabéticos, Sí. seguimos con gordos. Hay quienes ayer aplaudían el consumo de la Coca-Cola, ¿no? Eso es gravísimo, patético, gravísimo, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, yo creo que tenemos muy bien identificado cuáles son nuestros problemas, qué genera los problemas. Lo que no hemos sido muy eficaces ha sido en la prevención. Y esta prevención pues va desde la prevención esencial hasta la prevención primaria y secundaria, entendiendo por primaria aquellos que tienen o son portadores de las enfermedades pero que lo desconocen y que no han tenido todavía una manifestación de la misma, y secundarios aquellos que ya han tenido esta intervención, donde hay que ser mucho más intensos en las medidas de tratamiento, tanto dietarios como farmacológicos. Sí, doctor. Entonces, definitivamente sí, conocemos el problema, conocemos la magnitud, el gobierno ha hecho muy buenas cosas para identificarlo, pero nos falta mucho por mejorar esa prevención. ¿Y dónde es donde falta, doctor? O sea, ¿qué nos faltaría para lograr que sea eficaz lo que se está haciendo? Bueno, primero que debemos tener no una campaña que dura aislada. 2 meses o 3 meses con grandes gastos y grandes dineros y los minutos en televisión que son carísimos. Yo creo que lo que necesitamos son campañas permanentes, eficaces. Por ejemplo, el que las escuelas tuvieran bebederos públicos, eso sería magnífico. Y que es una política pública que ya debe estar pero no existe como tal. Claro. O sea, hay muchas cosas que desde el punto de vista legislativo debemos de tener una de las normas mundiales mejores ejecutadas, pero en la práctica no la estamos resolviendo. La cuestión del tabaco, debemos de trabajar fuertemente para que todo el país esté libre de humo de tabaco. Hay muchos estados todavía en nuestra república que no son lugares de ejemplos como tales. La obesidad pues solamente se va a combatir con educación a la población. Si nosotros podemos impedir que en las escuelas se venda comida chatarra, pues sería una forma de hacerlo. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer. Y lo otro es empezar a temprana edad a identificar los factores de riesgo cardiovascular. Tendría que ser obligatorio que cada persona que tenga 20 años supiera cómo está su colesterol, cómo está su presión arterial, sus cifras de glucemia, y que conociera cuál es el peso ideal, porque la gente también tiene la obligación de ayudarse a sí mismo. Sí, por supuesto. Pero más que campañas, lo que necesitamos son programas permanentes sobre estas disciplinas. Sí, doctor. Doctor, ¿les podríamos entonces recomendar a los que nos ven el día de hoy que se hagan un análisis de qué, doctor? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Yo diría que lo primero es que sepan cuánto pesa. Su peso, ¿ok? Eso, con gusto les podemos dar una formulita simplista, que es la altura por la altura dividida entre el peso. Lo deseable es que estén entre 20 y 25 y eso se le llama índice de masa corporal. Todos los que estamos entre 25 y 30 tenemos sobrepeso y los que rebasamos 30 tenemos un nivel de obesidad, que de acuerdo al incremento, pues una obesidad leve, moderada o mórbida cuando duplica el peso la persona. Entonces, el que yo sepa cuánto peso y qué es lo que debo hacer es importante. ¿Cómo está mi presión arterial? ¿Estoy
en rangos normales o anormales. ¿Cuándo es un rango normal, doctor? Lo establecido es por la OMS, es que esté por debajo de 140 la cifra alta reconocida como sistólica, Sí. o por debajo de 90 la cifra diastólica. Lo deseable sería tenerlo 120-80, 110-70. El rango y el marco es muy amplio, pero no rebasar esas cifras, 140 o 90. Entonces, ese tipo de cuestiones sería importante. Y por último, yo diría que conozcan cuáles son sus niveles de colesterol y cuáles son sus niveles de azúcar. E insistir particularmente en aquellos donde en sus familias ha habido problemas cerebrovasculares, problemas de cardiopatías, o bien que sean personas que tienen dislipidemias familiares, es decir, trastornos de las grasas y los lípidos en las familias. Y desde luego, pues, alertar a la población sobre el tema tan importante del tabaco, ¿no? El que los jóvenes no inicien a temprana edad el fumar, y también, bueno, las políticas de mandar el mensaje de lo que es el tabaquismo, ¿no? Yo creo que teniendo un control sobre esas cosas, pues la gente puede andar más que bien. ¿Cuánto peso? ¿Cómo está mi colesterol? ¿Y cómo están mis niveles de azúcar? Y para el colesterol, los niveles de azúcar, eso se pueden hacer los análisis en cualquier laboratorio. En cualquier laboratorio, o si tienen, si están afiliados a cualquier sistema de seguridad pública, pues ahí es donde deberíamos de tener todos los mexicanos, después de los 20 años, un conocimiento sobre estas cifras. Claro, pues nos acaba de dar una recomendación muy importante el doctor. Hay que hacerlo por nuestra salud, por lo menos saber cómo estamos, y a partir de ello tener una campaña en prevención, o bien encontrar estas enfermedades de manera temprana, que eso también lo que hace es que nos da mayores posibilidades de tener una vida normal si lo encontramos cuando apenas empieza la enfermedad. Y algo que también es muy, muy importante es que lesiones que ya están establecidas pueden ser reversibles con el tratamiento y con la dieta. Qué maravilla. Esa es una cuestión importante. Sí, sí, se puede prevenir. O sea, no solo prevenir, sino se puede curar, que hay enfermedades que ya no. Así es. Qué bueno, eso es muy interesante. Christopher, ¿nos quisieras hablar un poco más sobre esto que nos comentaba el doctor del tabaquismo? O sea, ¿qué está pasando en México? Porque también es un factor sumamente relacionado con la enfermedad. Claro. Desde el punto de vista del tabaquismo, bueno, lo que platicábamos hace rato, que son 17 millones de fumadores en México, que son decenas de miles, Sí. entre 50 y 60 mil muertes al año por muchas complicaciones y enfermedades, condiciones todas derivadas del tabaquismo como factor de riesgo. Definitivamente tenemos que avanzar en esta agenda de tener un país con espacios públicos 100% libres de humo. Esto es fundamental. En las ciudades en las cuales se ha implementado hay avances importantes. La verdad es que se nota, y a la vez la salud de los fumadores mejora y la salud de todos los fumadores pasivos también mejora. Hasta el ambiente cambia. La verdad es que incluso el ambiente laboral, las cosas se mueven de una manera distinta cuando vas a un lugar, incluso entre los jóvenes. Por ejemplo, antes, cuando se salía en la noche, todo el mundo sabía que iba a regresar impregnado absolutamente de humo de tabaco. Y ahora no, ahora puedes ir a muchísimos lugares y la verdad es que es muy distinto. Ya eso no pasa. Esos pequeños detallitos suman en cuanto a calidad de vida. Tenemos ciudades que son más habitables, que son más amigables con la gente, y es hacia lo que tenemos que tender. Por otro lado, tenemos calidad de aire en muchas de las ciudades del país que es muy mala. Y si a eso le sumamos el hecho de que las personas fumen, entonces es doble, digamos, la exposición a humo, a todo tipo de contaminantes que está teniendo una persona. Justo dentro de toda esta conversación de los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares, es que el 29 de septiembre se eligió como el Día Mundial del Corazón. En el año 2000, la Federación Mundial del Corazón, y después fue apoyada la iniciativa por la Organización Mundial de la Salud, se definió que este día se pueda realmente hablar en todos lados, en todos los medios, en todos los foros, en todos los espacios de diálogo, de debate, se pudiera hablar de esto, se pudiera hablar de todas las enfermedades cardiovasculares, de todos los factores de riesgo, de qué es lo que se está haciendo, de qué es lo que nos falta, cuáles son esas pequeñas o grandes brechas que la verdad nos falta recorrer como sociedad para tener una población mucho más sana, una población que no se esté enfermando tan temprano
Es absolutamente Importantísimo. irreal Sí. que nos esté pasando esto, que Sí. a etapas tan tempranas de la vida estemos teniendo tantos factores combinados. La edad en la que los niños comienzan a fumar, porque son niños Niños de todavía. 11 años, es de verdad impresionante y tenemos que hacer un frente en cuanto a esto muy claro, muy contundente, tenemos que avanzar. Y otro de los aspectos, esta cuestión de diagnosticar. Muchas de estas condiciones están extraordinariamente infradiagnosticadas. Muchas veces la mitad de la gente no está diagnosticada, solo la mitad de los que lo padecen están diagnosticados y aún ellos muchas veces no se cuidan. Entonces, es un reto mayúsculo Claro. y todos estos factores tenemos que tener muchísima disciplina y muchísimo enfoque para poder comenzar a arrinconarlos y tener una sociedad mucho más sana. Sí. ¿Cuál es la frase de este Día Mundial? ¿No la puedes repetir? Sí, es dale poder a tu vida. Dale poder a tu vida. Exactamente. Muy fuerte. La verdad, la frase nos dice todo y es lo que debemos de buscar. Con nosotros como mexicanos, sobre todo con toda esta prevalencia que tenemos, pues sí tenemos que buscar eso. Muchas gracias. Doctor, nada más como comentario final, ¿nos podrías decir qué es lo que podemos hacer como sociedad y de qué manera ustedes como fundación están participando en este tema? Bueno, lo primero que debemos de hacer como sociedad es estar informados. Como Cris lo mencionó al inicio de esta plática, los factores de riesgo cardiovascular ya están perfectamente bien identificados y cada uno conocemos la magnitud de lesión que produce. Lo importante es que si uno tiene un riesgo cardiovascular, produce X problema, pero si tenemos dos, no es una sumatoria, sino es exponencial. Si una gente tiene los 4 o 5 factores de riesgo cardiovascular más importantes, tiene 32 veces más posibilidades de tener un evento cardio o cerebrovascular. Suena como que 32, ¿qué número es? Es 3.200 veces más la posibilidad de tener algo. Es una gente que fuma, que es gordo, que tiene diabetes, que tiene lípidos elevados, triglicéridos, colesterol y el buen colesterol bajo, y además fuma y tiene hipertensión descontrolada, es un sujeto de altísimo riesgo. Claro. Entonces, lo más importante es identificar esas cuestiones. Lo segundo es que necesitamos tener un control, necesitamos tener un seguimiento, y este seguimiento tiene que ser iniciado tempranamente y en forma sostenida. Entonces, es una labor de la sociedad, es una labor de los cuerpos de salud del país, y es algo muy importante que el individuo debe de asumir como responsabilidad personal. Claro, muy bien. Christopher, ¿nos podrás platicar qué es lo que está haciendo la Fundación en relación a este tema? Claro que sí. Tenemos muchas campañas. Bueno, tenemos 4 áreas en la Fundación, las digo rapidísimo. Tenemos el área de salud cardiovascular, el área de tabaco, el área de salud y medio ambiente, de toda esta relación que estamos platicando, y el área de cáncer. Todos los temas relacionadísimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacemos permanentemente campañas, para poder llevar información a la población. De hecho, pueden visitar nuestra página y a partir de ahí conocer las diferentes campañas que tenemos en tabaco, por ejemplo, en salud cardiovascular este año con colesterol, particularmente con una coalición que se llama Abajo el Colesterol. Y de los otros temas también pueden ver. Hacemos investigación, hacemos intervenciones comunitarias, hacemos trabajo también de cerca con legisladores para poder impulsar propuestas, para poder impulsar iniciativas, para acompañarlas desde la sociedad civil y tratar de generar consensos. Lo mismo con política pública, y también ayudamos mucho en esta cuestión de crear coaliciones y de poder empujar juntos estas agendas de salud pública para el país. Claro, pues les felicito, doctor Christopher, por la labor que realiza la Fundación. Yo creo que la sociedad civil es la que pone ahora agenda, y en estos casos tan sensibles es sumamente importante la participación que ustedes han tenido y cómo están trabajando de la mano con la sociedad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Yo les agradezco mucho que nos sigan y los esperamos en nuestro próximo programa el jueves 6 de octubre a las 20 horas. Síganos por redes y díganos de qué quieren que hablemos. Muchas gracias por atendernos y nos vemos en la próxima.